Retomamos entonces la segunda mesa de esta primera sesión de las Jornadas Borges. Como decía, hablamos primero de Borges como lector y ahora lectores de Borges. Podemos jugar con esto, ¿no? Lectores de un lector, y a su vez vamos a proponer lecturas sobre esas lecturas, y esto podría ir al infinito. Bueno, para esta mesa, para mí es la verdad una alegría y un honor presentar a quienes van a acompañarnos. Voy en el orden que van a hablar. Primero Matías Bauso, que es un gran escritor y comunicador, va a hablarnos de uno de los primeros y más agudos lectores de Borges, que fue Bioy Casares. Después Aníbal Jarkovsky, profesor y escritor y ya un habitué de las jornadas. Va a hablar de Stella Canto, uno de los grandes amores de Borges y autora de quienes muchos críticos borgianos consideran uno de los libros más interesantes sobre el autor, que se llama Borges a contraluz. Y por último, María Pía López, también docente y escritora, va a hablarnos de un cruce quizá insospechado hace algunas décadas, que es Horacio González como lector de Borges. O sospechado y no insospechado, ¿no? Las dos cosas a la vez. Bueno, sin más preámbulos, entonces los dejo con nuestros expositores y expositora, y muchísimas gracias por estar acá. Buenas noches. Un aviso previo, una breve advertencia. Vamos a desviar un poquito la premisa de la charla y vamos a hablar de la relación de Borges con Bioy, luego más específicamente de Bioy como lector de Borges, pero para entender la cuestión más cabalmente, también vamos a hablar del Bioy lector a secas, del Bioy lector con Borges y también la contracara, ¿no? De Borges como lector de Bioy. La amistad entre ellos es paradigmática en la literatura argentina y posiblemente universal. Pocas veces dos autores reconocidos mantuvieron una relación tan larga, plácida y fructífera. Mientras los dos vivían y producían sus obras, esa amistad fue conocida. Ellos mismos escribieron o hablaron sobre ella y fue motivo de varias notas periodísticas. Luego llegó otro hito, inesperado y póstumo, que modificó todo y que profundizó nuestro conocimiento de lo cotidiano de esa relación: el Borges de Bioy. Los hitos inaugurales de la amistad fueron contados muchas veces y quedaron cristalizados. Se sabe que se conocieron a fines de 1931 o a inicios del 32 en una velada en la casa de Victoria Ocampo, en la que ella presentaba algún francés de esos que solía traer, como decía Bioy. Allí hablaron por primera vez. Bioy sabía con quién hablaba. Conocía a Borges, ya lo había leído. Lo último que había publicado Borges antes de ese encuentro era un artículo en Sur llamado Nuestras imposibilidades. Hablaba de la coyuntura, de su desilusión tras la caída de Irigoyen, de Argentina, de lo criollo y hasta de la sodomía. Borges a esa altura ya había publicado Fervor, Luna de Enfrente, Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza, El idioma de los argentinos, Cuaderno San Martín y su Evaristo Carriego. Borges tenía 32 y Bioy 18. En ese primer encuentro, Borges le pregunta a Bioy por sus autores favoritos. Bioy, tartamudeando, venciendo su timidez, dice Gabriel Miró, Azorín, Joyce. Quería demostrar su predilección por lo hermético, por lo moderno. Borges no se ríe ni lo subestima. Es más, le reconoce que Joyce es una aspiración, es la expresión del deseo de que a uno le guste. Esa tarde, Borges reconoció en ese chico la aspiración de la literatura, alguien que quería vivir en estado de literatura, un proyecto de escritor. Los hermanó, claro está, el fastidio por estar en el evento, el secreto desagrado que sentían por Victoria, aunque mezclado con la admiración también, y la falta de ganas de hincarse ante el extranjero notable. Después siguieron viéndose, pero en esos años Bioy se instaló en Pardo y se puso al frente del campo de la familia. El otro mojón fundacional de la relación es el primer texto que escriben juntos, el de la leche cuajada para la Martona, la empresa láctea de la familia de Bioy. 16 pesos por página. Un buen ingreso para lo que se cobraba en esos días.
Se encierran una semana en el campo y escriben. Se abrigan con todo lo que encuentran. En una casa medio derruida y toman chocolatado, cocoa, como se lo llamaba en ese momento, espesa, casi sólida para paliar el hambre y el frío. Bioy dice que esa semana, ese trabajo, le cambió la manera de escribir para siempre, que aprendió más de lo imaginable esa semana junto a Borges. Después de la redacción del folleto escribió: yo era otro escritor, más experimentado, más avesado. La leche cuajada limpia el organismo del hombre, adentro de él ensancha su vida. Nadie podría decir que una carrera literaria promisoria le espera a quien escribe esas como sus primeras frases. En esos días se propusieron escribir un cuento juntos, comentaron lecturas y discutieron sobre lo premeditado de la literatura. Al terminar esa discusión, Borges le dejó la última palabra a Bioy, que creyó que había vencido. En sus memorias, Bioy escribió: al día siguiente, a lo mejor esa misma noche, me mudé de bando. Luego ya se frecuentaban casi cotidianamente y comienzan las visitas diarias de Borges a la casa del matrimonio de Bioy y Silvina para cenar y las caminatas nocturnas por la ciudad, muchas veces hasta Puente Alsina. Una de las primeras enseñanzas que Borges le proporciona, además de expandirle sus lecturas y de morigerar su entusiasmo juvenil y desmedido, lo que aprende de Borges es que todo puede ser mejor. Cualquier texto se puede corregir. Escribir es reescribir. Aún las obras maestras, aún los clásicos, intocables para el resto, no lo son para ellos. ¿Qué es lo que Bioy descubre junto a Borges y como lector de Borges? Que no hay verdades reveladas, que en la literatura no hay lugar para ser indulgente. En sus charlas, como nos va a mostrar el diario, zarandean a Shakespeare, a Quevedo, a Dante, ni hablemos de Joyce, ese gran olvidado según el sarcasmo de Bustos Domecq. No importa si tienen razón en sus críticas o exageran el detallismo o se exceden en su arbitrariedad, porque la literatura para ellos es ese lugar sagrado en el que solo se acepta el rigor, donde nada importa más que el texto, donde nadie es infalible. Su amistad tiene características especiales. Borges es 14 años mayor, pero muchas veces el que parece mayor es Bioy. Así lo dice la madre de Borges alguna vez. Influye en la inseguridad de Borges, su incapacidad para resolver problemas reales, todo lo práctico le es ajeno. Bioy, por el contrario, es más expeditivo, más mundano, juega al tenis, tiene muchas amantes. Es una amistad inglesa, sin grandes confidencias, con el recato como norma. Es una relación de pares, pero Bioy muchas veces no puede dejar de sentirse disminuido ante el genio, la erudición y la fama de Borges. De vez en cuando Borges se valía de eso. Una anécdota menor pero divertida. Cuando traducen Macbeth, Bioy pronuncia Macbeth con el acento en la A. Borges lo corrige, Macbeth, y burlonamente observa: todos los alumnos cometen el mismo error. Borges, ya antes de ser el Borges superstar, esa figura universal y omnipresente en los días argentinos, que aparecía de una manera u otra en los medios, al menos en los locales, todo el tiempo, era reconocido en su superioridad intelectual y como escritor por los que lo rodeaban. Su figura generaba respeto y muchas veces paralizaba, algo que no solía sucederle a Bioy. En esto, Bioy era una excepción. En su diario escribe: a veces he observado que algunos de sus interlocutores, aceptando que él sabe más y que piensa mejor, aguardan un poco aterrado su veredicto. La aprobación o la condena, siempre imprevisible porque está formándose en una región fuera de alcance. Esta descripción de la singularidad de Borges y de sus consecuencias nos habla también del lugar desde el que parte Bioy como su lector. Un lugar incómodo, aunque familiar, porque hay algo siempre inasible en Borges y hay algo que parece formarse hasta mágicamente, aún para aquel que solo vive pensando en problemas literarios y cómo resolverlos. Un buen ejemplo de este lector, que al mismo tiempo es testigo del nacimiento de grandes textos, es el de La trama, el breve cuento que Borges incluyó en El Hacedor. En 1953, una noche, Borges llega con una ocurrencia, con una anécdota divertida e ingeniosa. La refiere. A veces, por elegancia, a esas anécdotas se las atribuye a otros. Prueba su eficacia, tal vez. Esa ocurrencia, eso que hoy podría ser un tuit, termina convertido en un cuento genial. Lo que en la anécdota era trasladar los hechos de la Roma clásica a algún lugar de la provincia de Buenos Aires, lo que era convertir el tú también, hijo mío, de Julio César a Brutus en ese maravilloso Peroché que Borges pone en boca de un bonaerense, se convierte en un gran cuento. Todos los talleres literarios que proliferan en la actualidad, son muchos, imagínense, hasta yo doy, deberían
comparar la entrada del diario con el cuento, cómo convertir un hecho ingenioso, una feliz ocurrencia, en literatura. Bioy escribió convencido que Borges ha sido el único individuo de la literatura que nunca se entregó a las convenciones, al hábito o a la pereza. Pero en el Borges, Bioy un día anota amargamente: la amistad con Borges me hunde, saca visibilidad a mis libros. Tengo al menos 4 diccionarios borgianos, libros que compilan frases o conceptos alrededor de la obra y de la vida de Borges de la A a la Z. En 3 de ellos no se menciona a Bioy Casares. En el 4 se consigna apenas una breve entrada biográfica de 4 líneas. En cambio, a Bioy, en cada una de las entrevistas que le hicieron en su vida, le preguntaron sobre Borges. Algunas solo eran sobre él. Era inevitable para él sentirse apenas un apéndice de Borges, temerle a su sombra. El Borges, su gran diario, fue su venganza más que final, su venganza póstuma. Cuando anota que la amistad con Borges lo hunde, lo vuelve invisible, no sabe todavía que esa relación, y el registro de esa relación, de esa amistad, es la que le brindará la inmortalidad. Bioy dijo que su personalidad se desarrolló en 3 líneas, que esos fueron los 3 aspectos verdaderamente relevantes de su existencia. La amistad, y ahí subraya esa manifestación eterna de la amistad que es la conversación, la lectura y la escritura. El único que abarca y ha influido en los 3 aspectos fue Borges. En 1963, Bioy escribe: no fue admiración por sus escritos lo que me atrajo, fue mi admiración por su pensamiento expresado en las conversaciones. 10 años después, escribe algo muy similar en ocasión de los 50 años de la salida de Fervor de Buenos Aires. Y vuelve a repetir que lo que a él le llamó la atención de Borges, lo que provocó admiración, era su persona, todo lo que sabía, y no tanto su literatura. Y ahí aclara que hacia 1960, dando prueba de su extraordinaria voluntad, Borges acometió nuevamente la composición en prosa para lograr en El Hacedor, El Congreso y El Informe de Brody un estilo fluido, íntimo, propio de conversación. Para mí, el más grato, el mejor de los estilos posibles. El Bioy lector de Borges va a insistir que él prefiere las obras de madurez, que las iniciales o que las que lo consagraron. Sin embargo, Bioy, en 1941, apenas aparece El jardín de senderos que se bifurcan, escribe una larga crítica del libro en Sur. Lo elogia abiertamente, con algo de perplejidad, pese a haberlo visto crecer en las charlas entre ellos, en la lectura de cada cuento, cuando apareció por primera vez en alguna revista. Dice: Borges, como los filósofos de Tlön, ha descubierto las posibilidades literarias de la metafísica. Después habla de argumentos, de su importancia, de su rigor. Como dice en algún tramo de la crítica al jardín de los senderos que se bifurcan, el género policial tal vez no dio ningún libro, una afirmación algo temeraria y que ellos mismos van a desmentir con El Séptimo Círculo, pero ha producido un ideal de elegancia, de invención, de rigor para los argumentos. Afirma de manera contundente que este libro inicia un nuevo género en la literatura y, si no fuera así, al menos renueva y amplía el género literario. Cuenta como un lector bastante informado, después de leer a Borges, fue a reclamarle a su librero uno de los libros imaginarios que Borges crea en sus notas. En realidad, en esa anécdota, según contó en una entrevista muy posterior, el que fue a la librería a consultar todos los catálogos extranjeros para dar con el libro que Borges glosa en El acercamiento a Al-Motasim fue él mismo. Tan convincente fue su relato que estuve varios días buscando por Buenos Aires ese libro. El hipotético autor era Mir Bajaud Ali. El final de la historia es característico de sus protagonistas. Cuando Bioy tiempo después le confesó a Borges lo que había sucedido, que él había rebuscado ese libro, Borges no le creyó. Pensó que solo era una invención de su amigo, una cortesía para halagarlo. Bioy afirma que los recursos para darle verosimilitud a un texto ficcional de tan usado se gastaron, perdieron eficacia y que cuando aparecen provocan un efecto contrario. Así, cuando un autor utiliza una primera persona confesional, una carta o el fragmento de algún diario personal encontrado, el lector, en vez de creer que eso sucedió en la realidad, toma conciencia de que está leyendo una novela, algo repleto de ficción. Borges da vuelta a eso con esa nueva forma que encontró y que parece deslumbrar a su amigo. Las noticias, los comentarios, las reseñas de estos libros urdidos, solo para existir en sus textos, para que Borges despliegue sus ideas, sus argumentos, sus invenciones. Bioy dice que nada sobra ni nada falta en esos textos.
Recuerda que los escritores inexpertos no quieren inventar una trama, sino que pretenden inventar una literatura. Borges, en cambio, lo logra. Dice que Pierre Menard es el más perfecto de los cuentos y que Trlone Barrow Tertius es el más rico. ¿Qué significa que sea el más rico? El que más recursos literarios aplica, el que mayores complejidades técnicas despliega y mejor las resuelve. Se adelanta a las críticas, o tal vez ya las haya escuchado en algunos círculos literarios y las replica desde las páginas de la revista de su cuñada. No son juegos, nada es arbitrario ni vacuo. Escribe y defiende el rigor, el trabajo, la premeditación literaria de Borges. Leyendo en la actualidad algún párrafo sobre el estilo y conociendo su pensamiento posterior, podemos afirmar que Bioy solapadamente desliza que él hubiera preferido en alguno de los cuentos una prosa más llana, menos compleja y brillante. Poco después, este lector y amigo vuelve a salir en defensa de Borges y del libro, y es por el Premio Nacional de 1942, cuando escribe El desagravio, porque no le entregaron a Borges ese galardón. En esa ocasión, Bioy incurre como pocas veces en su vida pública en la descortesía y en el ataque directo. Dice: confiamos en que ningún lector confundirá con libros los productos de los señores Eduardo Acevedo Díaz y César Carrizo. Si estos fueran Carpinteros y Cancha Larga y Un Lancero para Facundo, los dos libros premiados, fueran dos tosquísimos bancos, sentarse en ellos sería un acto de arrojo. En ese desagravio, Bioy lo pone a Borges en la liga de los grandes escritores, con de Queiroz, Chesterton, Wells, Conrad y varios más. Y lo termina diciendo que el libro ya nos honra definitivamente. Ese lector que es Bioy, que prefiere al Borges maduro, al más llano y directo, no le gustan demasiado los primeros libros. Y cuando le preguntaron sobre la reedición de esos libros que Borges había dejado afuera, cuando editó por primera vez sus obras completas, Bioy mostró su desagrado. Esa postura tiene varias motivaciones. Por un lado, ya sabemos que él prefiere la escritura despojada del segundo Borges, por llamarlo de alguna manera. También porque él mismo juraba de sus primeros libros, de Luis Greve, 17 disparos contra el porvenir, Sus pecados de juventud, los que aparecieron antes que la invención de Morel. Solo permitió que se publicaran fragmentos muy breves a modo de ejemplo en sus obras completas. Por último, hay dos motivos, podemos suponer, de índole personal. Uno, la enemistad o al menos la distancia con quien decidió hacer circular de nuevo esos textos, algo que excedía lo literario. Por el otro, él, Bioy, mientras esos libros eran escritos, todavía no conversaba con Borges y no tuvo ningún tipo de influencia. Hay que hacerse una pregunta. ¿Es Bioy un buen lector para Borges? Sabemos que a nadie le pueden quedar dudas que Bioy es un buen lector en general. Pero de Borges, esa cercanía, el haber visto nacer las obras, el saber de dónde surge cada idea, hasta el haber opinado sobre alguna cuestión técnica, ¿le permite tener la distancia necesaria? Es más, incorporemos otro elemento. Pese al cariño evidente, ¿hay algo de celos, una velada competencia que para peor sabe que tiene perdido de antemano? Bioy desea diferenciarse de Borges, alejarse de él, al menos desde lo literario. Lo quiere, disfruta comer y conversar con él, y después de la cena trabajar un rato o releer a sus autores favoritos. Esa búsqueda por ser distinto, por no convertirse en un mero adlátere, un actor secundario en la gran película borgiana, en un autor autónomo y no ser opacado por la fama, el prestigio y el genio borgiano. ¿Acaso pertenecen al mismo equipo, están del mismo lado, son miembros de una misma tradición? Pero no más. ¿Cómo hace para no ser brutalmente influenciado por él? Por sus certezas, por su erudición casi ridícula, por su sabiduría, por su genio. Sabemos que no lo dejó de leer, que siempre siguió haciéndolo porque lo decía en cada entrevista y porque en el diario figuran, sobre todo los domingos cuando aparecían algún poema o algún cuento en el suplemento de La Nación, lo que opinaba Bioy de esos textos. No se leían los manuscritos entre sí, no sometían al amigo a esa tortura. Dos escritores profesionales que sabían lo pesada que puede ser esa carga. Sí discutían argumentos, probaban ideas, entablaban discusiones feroces que hasta podían llevar al enojo por los títulos de sus libros. En esas contiendas también participaba Silvina Ocampo. Por ejemplo, Borges creía que Guirnalda con amores, el título del libro de misceláneas de Bioy, era horrendo. El Bioy lector, como Borges, prefiere los clásicos, aunque es algo más permeable que su amigo a los contemporáneos.
en especial por su habilidad social, por su encanto personal que en congresos y viajes le hacen entablar amistades. Con Cortázar, por ejemplo, se tuvieron un cariño mutuo, aunque lejano. Bioy es un lector más metido en su tiempo, en su época, menos reacio, menos refractario a la novedad. Es más joven, tiene otro carácter, es más mundano y además tiene vista. A pesar de eso, Bioy dice que el problema con los contemporáneos es que hay consenso. Todos se convencen de que algunos son grandes escritores y lo repiten independientemente de las obras. Aunque después lo pueden perder. Da el ejemplo de Mallea, acostumbrado objeto de denostación de Borges y de Bioy. Dice que en algún momento todos, excepto ellos dos, estaban convencidos de que era un gran escritor. Y dice, y termina diciendo que algunas décadas después nadie valora ninguna de sus obras. Y agrega, debe tener alguna línea válida, debe haber escrito algún buen párrafo en sus libros, aunque yo no tuve suerte porque nunca jamás lo encontré. Borges dice que Mallea, mientras viva, tendrá algún reconocimiento, pero que una vez muerto se hundirá en el olvido, como el plomo en el mar. Tuvo razón. Borges le dedicó a Mallea una de sus más célebres maldades. En el medio de una de esas discusiones que tenían por los títulos de sus propios libros, recordaron que Mallea tiene varios títulos extraordinarios. Lástima que después, a esos grandes títulos, se obstine en ponerles un libro detrás, dijo Borges con su precisa malicia. El primer registro del Bioy lector de Borges en el diario es de los últimos días de diciembre del 47, el año en que inicia el diario. Silvina le dice que él escribe mejor que Borges, con mayor naturalidad. Bioy aclara, esto demuestra cómo ella está cegada en mi favor. Y sigue. Le leí un artículo de Borges sobre Pascal. Convino en que está admirablemente escrito. Leyéndolo sentí lo lejos que estoy de saber bien, amplia y justamente, de saber construir las frases, de tener una inventiva enérgica y feliz. La de este artículo es la prosa que, aireada, tranquila, Borges debería cultivar. Un último ejemplo de muchos posibles. En el 1953, Bioy lee en el suplemento dominical de La Nación un poema de Borges. Le parece deslumbrante, pero encuentra un ligero ripio y lo deja anotado. En versos sucesivos, Borges escribe innumerable e interminable. Bueno, para no... Vamos a saltearnos a Borges, lector de Bioy, para no ser tan largos. Bioy, aparte de leer a Borges, es lector con Borges. Contrariamente a lo que se cree, la colaboración era más habitual para Borges que para Bioy. Bioy solo firmó textos con Silvina y con Borges. Borges se dejó tentar por la amistad, el interés amoroso y las deudas de lealtad y compartió autoría con varios escritores más. En esas sobremesas que compartieron durante años, muchas veces leyeron y releyeron a sus autores favoritos. Entre sus diversos trabajos realizaron varias antologías de poesía, gauchesca, de cuentos policiales, y la primera de ellas, la de literatura fantástica, cuyo nombre original, propuesto por Borges, era el de Literatura Irreal. También colecciones. Fueron los impulsores de la novela policial en castellano con la colección del Séptimo Círculo, al principio rechazada por MC y que se terminó convirtiendo durante años en el sostén financiero de la editorial. También prepararon varias sumas de autores célebres. De una de ellas vamos a volver a hablar. Estos son todos trabajos de lector, que solo lectores con capacidades olímpicas como ellos dos podían realizar. Claro que para cuando una antología no encontraba el texto que creían recordar, ahorraban tiempo y lo escribían a su manera y se lo atribuían a un escritor inventado por ellos. Otra de las cosas que hacían juntos como lectores era traducir. Bioy era más perezoso para esa tarea porque es muy ardua. Borges lo disfrutaba y tenía el conocimiento del idioma y la inventiva para ser un gran traductor. Bioy Casares alguna vez definió la traducción como escribir y leer con toda la atención. Estos dos lectores empedernidos, casi adictos, también escribieron juntos. Esa unión de Bioy y Borges es distinta según el caso. Cuando escriben ficciones, cuentos, se convierten en un tercer escritor, alguien distinto a ellos mismos. Bustos Domecq es adicto a los chistes, a las bromas, que terminan casi hasta deformando el texto. Es otro, no es ni Borges ni Bioy, es un tercero al que ellos escasamente dominan. El seudónimo esconde algo más que la dupla. En cambio, en otras facetas de su trabajo en conjunto, dejan de lado los seudónimos. En las antologías, en las colecciones, en los guiones cinematográficos olvidan los seudónimos, firman con sus propios nombres, son ellos dos. Es decir, son la suma de sus lecturas.
Tal vez las anécdotas más célebres de este trabajo en conjunto sean las de Borges entrando por el largo pasillo del departamento de Bioy y casi gritando le decía a Bioy: tengo noticias de Ramón Bonavena o de Isidro Parodi, es decir, llegaba entusiasmado con alguna idea para los cuentos que estaban escribiendo en conjunto. Otro momento es cuando Silvino Campos los veía reírse a carcajadas y les decía que parecían dos pavos. Borges le respondía: sobre Bustos no hay nada escrito. Y volvían las carcajadas. Hay una anécdota muy linda y no tan conocida de su trabajo en conjunto. Cuando trabajaba en el guión de Los Otros, la película que Hugo Santiago estrenó en 1975, el director les pidió obviar el diálogo. Borges se frustró, se enojó. Bioy lo justifica. Es que él tiene pasión por las palabras. Su pasión por las palabras lo pierde. El Borges de Bioy. Bioy había escrito sobre Borges en Letras y Amistad, un texto para una revista francesa que después incorporó a La Otra Aventura, su libro de ensayos. En sus últimos años de vida prometió varias veces otro texto sobre Borges, pero más allá de unas páginas en sus memorias, no publicó nada. La sorpresa vino varios años después, ya entrado el nuevo milenio, cuando apareció el Borges, su diario de 1600 páginas que refleja su amistad con Borges. Bioy solía citar a Horacio y su epístola a los Pistones y decía que era partidario de empezar siempre más o menos en el medio de la acción. Y, acaso forzado por las circunstancias, su obra cumbre, el Borges, el diario de su amistad con Borges, empieza in media res. El registro comienza en 1947, 15 años después de su primer encuentro y al menos una década después de que la amistad se consolidara. Simultáneamente, Borges y Bioy habían estado preparando las sumas que mencioné hace un rato. Una de ellas fue la del Dr. Johnson. Uno no puede dejar de pensar, aún sin pruebas concretas, que ese trabajo fue lo que terminó de decidir a Bioy de registrar sus charlas con Borges, no dejar que esos días y esas conversaciones se perdieran. Si uno lee a Boswell, va a darse cuenta muy rápidamente que es uno de los modelos ineludibles del Borges. Antes de que apareciera el diario, ya se sabía que habían sido amigos. Conocíamos que el vínculo había sido duradero e intenso y que disfrutaban trabajando juntos, pero no mucho más. El Borges nos sumerge en esa amistad, nos muestra lo cotidiano de esos encuentros. Si bien Bioy en esas páginas oficia de cronista, no es ni un amanuense ni un mero taquígrafo. Borges no es macedonio, Borges no es una invención de Bioy. Y Bioy no es Borges, aunque paradójicamente Bioy tal vez sea el Borges, ese libro. Es probable que Bioy aspire a ser Platón y convertir a Borges en Sócrates. ¿Qué es el Bioy de Borges? Es un diario de una amistad, de una relación a la inglesa, sin confidencias, sin intimidades, elegante y pudorosa. Es la crónica velada, sordinada de casi medio siglo de un país. Un registro de lecturas y entusiasmos, un laboratorio de ideas y esbozos literarios, un fenomenal tratado sobre la maledicencia, una de las cumbres de ese género, hoy escaso, que es la injuria literaria, una foto de su tiempo, de la vida cotidiana. Tenían muchísimo tiempo libre. Impresionante. Es también nuestro I Ching, el libro que podemos abrir en cualquier página y que nos va a dar la respuesta que fuimos a buscar. En el Borges encontramos al mejor Bioy, al lector definitivo de Borges. Pero lee a la persona y no solo sus textos, lee al amigo, lo edita, lo mejora, elige los momentos a retratar y también los que prefiere guardarse. Come en casa Borges. La frase es un mantra, o al menos resuena como uno, nuestro mantra. Aparece más de 2000 veces a lo largo de las 1600 páginas. Al leer unas pocas entradas nos queda claro que si bien Borges no iba comido a lo de Bioy y Silvina, sí iba leído. ¿Qué hacen Bioy y Borges en esas sobremesas? Piensan, mejoran tramas propias, ajenas y mutuas, citan versos, los creen, traducen con imaginación, celebran una palabra justa o inesperada. Esas cenas quedaron perpetuadas también en Tolón Bar Orbis Tertius. Bioy no es cualquier lector. El diario no solo surge de la cercanía, aunque claro, eso es indispensable, surge de la admiración, de la convicción, de la evidencia irrefutable de que está en presencia de alguien totalmente diferente. Más allá de los chismes, de las burlas crueles y de la denostación de los libros que escriben los que lo rodean y del efecto cómico que generan esas críticas al lector, la demolición de los escritores contemporáneos, aún de los queridos, muestran que Borges considera a Bioy un interlocutor válido, un par literario. Respecto a las polémicas sobre posibles infidencias o intimidades que se ventilaron en el diario, dejemos que conteste el mismo Borges. Una tarde, un joven escritor le muestra fragmentos de sus diarios personales. Para tranquilizarlo, casi como declamando una virtud, el joven le dice: nunca son indiscretos. Casi con impaciencia, Borges le responde: un diario
tiene que ser indiscreto. Para finalizar, volvamos al modelo del Borges, el Johnson de Boswell, que está muy presente en sus conversaciones. Borges en un momento se pregunta, ¿sabía Johnson que Boswell escribía sobre él? En un juego de espejos, Bioy, cuando asienta la reflexión de su amigo en el diario, se pregunta lo mismo. ¿Sabrá Borges que escribo sobre él? Bioy Casares anota el 24 de mayo de 1959. Boswell resolvió el problema de mostrar manías, rasgos absurdos y hasta desagradables de Johnson y al mismo tiempo persuadirnos de que era un gran hombre, admirable, querible. Tal vez resolvió ese problema porque no se lo planteó. ¿Acaso lo más sorprendente del libro sea que la mejor reseña de él figura en sus propias páginas? No existirá jamás una descripción del Borges de Bioy más contundente, breve y certera. Otro modelo, otra explicación de lo que provoca el libro lo encontramos en un texto de esos trabajos editoriales que hacían los dos, esas contratapas y esos prólogos. Alguna vez escribieron sobre De Quincey. Dijeron, fue amigo de Wordsworth, de Coleridge, de Charles Lamb, hombres de letras cuya fama contemporánea excedía en mucho a la suya. Al describirlos, no vaciló en registrar sus pequeñas vanidades, sus flaquezas y aún el rasgo íntimo que puede parecer indiscreto o irrespetuoso, pero que nos permiten conocerlos con vividez. Las reminiscencias de De Quincey son parte integral de la imagen que tenemos de ellos ahora. Si no fuera por él, los veríamos con menos precisión y menos encanto. En resumen, en el diario, en cada entrada, con cada come en casa Borges, vemos que Borges y Bioy viven en estado de literatura, se la pasan hablando de libros, de autores, cuentos, títulos, estructuras. Eso sí, la mayoría de las charlas podrían haberlas mantenido en el siglo XIX, porque casi no se refieren a autores contemporáneos. Se saltean con orgullo casi todo el siglo XX. Alguien escribió un libro publicado en el siglo XXI de dos autores del siglo XX hablando de cosas del siglo XIX. La del diario son las charlas entre un hombre de talento y uno de genio. Pero ese hombre de talento, acaso muta en genio, categoría estrecha, exclusiva, cuando mira, retrata, registra a Borges. Ese Bioy es el gran lector de Borges. Gracias. Bueno, buenas tardes. Me da una gran alegría compartir con ustedes esta tarde y con los colegas también. Y les propongo, digamos, hacer un repaso por lo que Estela Canto nos deja de su lectura de Borges. Seguramente el libro que comentaba Lucas, Borges a contraluz, es el más conocido. Así que, si bien quiero comentar algunas cosas, pero preferí abrir un poco más el juego y revisar otros textos, no tan conocidos, pero no inaccesibles, pero de todos modos no tan conocidos, de Estela Canto en relación con Borges. En general, digamos, hay que hacer esa advertencia, aunque quizás ya es conocido de todos, que hay un vínculo afectivo entre Estela Canto y Borges. Podríamos conjeturar si eso afectó o no la lectura que Canto hace de Borges. Seguramente sí, hay una proyección también afectiva sobre lo que Canto lee de Borges, pero de todos modos, más allá de esa afección, también es cierto que Estela Canto es una mujer muy inteligente, muy lúcida, de tal manera que tiene algunas observaciones que son notables, y algunas de esas que quería que compartiéramos hoy. En un barrio, además, donde ella pasó sus últimos años. Entiendo que también en la calle San Martín, en un departamento que tenía como prestado. Ella escribió Borges a contraluz, siendo ya una persona mayor. Así que cuando venía para acá pensaba estos fenómenos que produce Borges, ¿no? Que ahí donde vayamos hay un recuerdo borgiano, personas cercanas, textos, referencias, ¿no? Bueno, entonces vamos a conversar brevemente sobre 3 textos. El primero es una entrevista
que Stella Canto, que trabajó de muchas cosas, una mujer que es independiente económicamente de los varones. Es una cualidad difícil, además, imagino, pero mucho más todavía a mediados del siglo XX. Y sin embargo, ella es una mujer independiente. Ahora, esa independencia es a costa de múltiples trabajos, ¿no? La traducción seguramente es una de las cosas que más se recuerda de ella, pero ha trabajado de periodista, ha trabajado de actriz también en teleteatros. Bueno, ella misma cuenta que en algún momento tuvo que trabajar de bailarina por alquiler, ¿no? Ciertas milongas donde los hombres pagaban para poder bailar alguna pieza con alguna de las bailarinas. Una mujer realmente notable. Entonces, esta entrevista se hace para la revista Cabalgata. En noviembre de 1946 se publica. Es una revista, es un quincenario, después se convierte en un mensuario. Y entre otras cosas, digamos, pero la define su fuerte antiperonismo. Sobre todo teniendo en cuenta esta fecha que yo les comento, el año 1946, cuando en febrero ya el peronismo está en el poder. Y es una revista francamente opositora, y eso atraviesa la entrevista que Stella le hace a Borges. Entonces, por ejemplo, Borges puede decir: la época funesta en que estamos. Dice también que la dignidad de protestar contra las crecientes injusticias que el inmediato porvenir, digno sin duda de este bochornoso presente, nos deparará. Habla también de la actual cobardía. Es una entrevista muy, muy severa, pero entiendo yo que acomodada también al lugar donde se va a publicar. Borges es muy astuto para tener siempre en cuenta en qué contexto va a aparecer lo que dice o lo que escribe. Por lo tanto, sabe que puede decirle a Stella estos juicios sobre el peronismo, porque sabe que también es una publicación que es francamente opositora. Es una interesante la entrevista, no es muy profunda. Borges se encarga de repetir sus diatribas, hace explícitas sus diatribas contra el peronismo. Tiene algunas observaciones interesantes de parte de Stella. Por ejemplo, dice que cuando se haga la historia del caso Borges, dice ella, ¿no? Lo llama caso. Caso Borges me parece que es interesante porque, siendo en 1946 la entrevista, ella lo particulariza, lo distingue al hablar de un caso Borges, digamos, ¿no? Es como si de alguna manera marcara también su carácter excepcional, lo distingue, lo particulariza. Por otro lado, también caso remite al discurso médico, ¿no? Al discurso, incluso uno podría decir al discurso más puntualmente del psicoanálisis, de la psiquiatría. Canto es una mujer culta, ha leído Freud. Entonces yo creo que cuando habla de caso Borges, ahí esa manera de caracterizarlo tanto remite a lo particular del fenómeno de Borges, como también de alguna manera a ciertos ribetes más íntimos, porque Borges efectivamente se había atendido con un psiquiatra durante un tiempo, y de hecho ese psiquiatra citó a Stella en la época que formaban de alguna manera una pareja de novios, y entonces ella conoció a este psiquiatra que trató a Borges. Así que lo de caso me parece que es una cualidad de esta entrevista. Ya para diciembre del 46 ellos de alguna manera se habían separado, ¿no? Digamos, ese vínculo frecuente no alcanzó a finales del año 46. Pero ella lo asocia de alguna manera a este caso como un genio de la evasión. Dice que Borges es un genio de la evasión y ofrece de alguna manera su gusto por los policiales como una muestra
de que es un genio de la evasión, pero ella como periodista lo dice, porque Borges parece eludir siempre las respuestas. ¿Qué es lo que Borges hace siempre? Responde lo que quiere, digamos, ¿no? Es una persona muy inteligente, digamos, que sabe, digamos, que muchas veces las preguntas son por obligación, o son de cortesía, o son lugares comunes, y Borges, sin embargo, notablemente, siempre responde con interés, como si de alguna manera todas las preguntas fueran valiosas, todas fueran interesantes de responder. Bueno, eso es porque Borges responde lo que quiere, ¿no? Ella habla de un talento especialísimo en esa entrevista y dice que hace cosas curiosas Borges, ¿no? Dice, por ejemplo, que trata burlonamente lo que los demás creemos que tendría que ser más estimado. Y también dice que es capaz de hacer elogios a aquello que los demás pensamos que es despreciable, ¿no? Algo que después nos acostumbramos a esas estrategias de Borges, ¿no? Esa idea, digamos, de que a veces pensamos en términos de paradoja, a veces en términos de contradicciones. Pero de alguna manera el desconcierto que produce Borges, no solamente cuando lo leemos, sino también cuando lo escuchamos, ¿no? Cuando todos creen que él va a afirmar algo, él lo contradice. Cuando pensamos que él va a refutar algo, en realidad lo confirma. Y ella lo percibe, o mejor dicho, lo transmite en esta entrevista que le hace en la revista Cabalgata. Probablemente hubo también algo de cortesía, ¿no? Para Estela era un trabajo, trabajaba para esa revista, y seguramente para él era una cortesía también conceder esa entrevista, donde de alguna manera todo el vínculo que los unió no está presente, ¿no? Habla mucho también, digamos, del espíritu iconoclasta de Borges. Es una entrevista no demasiado valiosa, pero tiene algunas observaciones interesantes. Entonces quedamos, revista Cabalgata, 1946. El segundo texto que quería recordar hoy es la nota la reseña, la larga reseña, que Estela publica sobre el Aleph en el momento de publicarse. Esa reseña apareció en la revista Sur en octubre de 1949. Bueno, es una reseña que plantea unas particularidades, porque a Estela Canto está dedicada justamente el cuento, el Aleph, y ella tiene que hacer la reseña. Desconozco si en la revista le pidieron que hiciera la reseña o si ella reclamó la posibilidad de escribir esa reseña. Probablemente sea eso, porque algunas cosas que quiero comentarles, las cosas que llega a afirmar en esa reseña, son parte casi de un compromiso personal. Hay algo de ella contra el mundo, en cómo el mundo estaba leyendo a Borges. En principio, ella cree que la aparición de un libro como el Aleph, dice ella, tiene importancia artística, pero también social. Es un libro que para ella es un libro que tiene una profunda importancia social. Lo llama Acontecimiento y dice que es un libro notable porque sirve para destruir mitos. Entre esos mitos, el mito del propio Borges. ¿Y a qué se refiere con ese mito en torno a Borges? Bueno, a cierta recurrencia respecto de que Borges es un escritor frío, deshumanizado, demasiado analítico, demasiado calculador, que tiene una estética morbosa en su precisión o en sus giros barrocos. Y entonces de alguna manera ese mito que envolvía la figura de Borges se derrumba con la aparición del Aleph, dice Estela Canto. Y lo dice de una manera notable, digamos, ¿no? Dice Estela Canto que Borges es el escritor más popular entre nosotros, en 1949, ¿no? ¿Qué querrá decir popular, ¿no? para Estela Canto? Yo creo que en sus propias palabras queda de alguna manera explicado a qué se refiere con popular. Dice
que Borges es aquel a quien se recurre en forma misteriosa para que se exprese en nombre de todos algo que todos sentimos, a quien se reclama una orientación ante ciertos problemas, una guía, ¿no? Eso es realmente admirable, porque es como una prefiguración de lo que efectivamente llegará a ocurrir con Borges, ¿no? Efectivamente, el escritor más popular entre nosotros, incluso entre los que no lo leen, ¿no? Hay una popularidad de Borges a partir del chiste a veces de la anécdota, a veces efectivamente los lectores, pero efectivamente el grado de popularidad de Borges supera ampliamente el número de sus lectores, ¿no? Somos muchos, por suerte, todos los que leemos Borges, pero esto sabemos también que son muchísimos más quienes conocen la anécdota de Borges, quien tiene libros firmados por Borges, quien lo han acompañado a cruzar una calle. El mundo se ha borgianizado de alguna manera, ¿no? Y ella dice que eso lo convierte en el escritor más popular. Pero me gusta mucho la idea de que en realidad recurrimos a Borges para que exprese lo que sentimos, ¿no? Yo creo que eso es muy acertado, pero además es lo que sentimos los lectores, no solamente de Borges, ¿no? La emoción que nos da, que aquello que experimentamos de un modo borroso y confuso, bueno, un escritor, una escritora lo formulan de una manera tan clara que entonces nosotros mismos entendemos lo que entendemos, ¿no? Sabemos qué queríamos decir sin poder decirlo nunca. Dice Estela Canto que sus palabras, las de Borges, sus palabras, sus giros, la forma compleja que adopta su pensamiento, son de raigambre popular. Están en el fondo de las cosas inexpresadas de un pueblo. Esto me parece también muy interesante. Obviamente ella va a recurrir a una figura que podemos pensar que viene de Mallea, ¿no? La Argentina visible, la Argentina invisible. Podemos pensar que viene de Sarmiento, Civilización y Barbarie. Y también podemos pensar en la grieta, ¿no? Cada uno puede, de donde quiere, pensar en esta elaboración que tenemos los argentinos en una permanente división dicotómica, digamos, ¿no? Y la dicotomía es una forma de la simplificación, ¿no? Y eso atraviesa, digamos, a Borges, y ella dice, bueno, también Borges tiene toda una rama de su literatura, digamos así, europeizante, tiene otra rama criolla, mucho antes que Piglia lo planteara de un modo brillante en un artículo, ya lo señala en esta reseña Estela Canto, con lo cual yo infiero que Piglia leyó muy bien esta reseña de Estela Canto, porque es una gran nota. Dice que en el Aleph Borges utiliza todos los elementos de una vastísima cultura, los transforma, los aplica a preocupaciones esencialmente nuestras, ¿no? Le reconoce una cualidad profundamente argentina a esta literatura. Después, la segunda parte, la reseña tiene como unas 4 páginas en la revista Sur, que son páginas con tipografía muy pequeña, o sea que ha escrito mucho Estela sobre este libro. Va repasando algunos de los relatos, pero vuelve una y otra vez a esa intención inesperada de afirmar la humanidad de la obra de Borges, ¿no? Esto que les planteaba al comienzo, ¿no? Es el que habla por nosotros. Quiero refutar que es un hombre frío, calculador, cerebral, etcétera, etcétera. Y la propia Estela, en sus repeticiones, ¿no? Parece que quiere fijar esta imagen de un Borges humano. Bueno, no lo necesitamos hoy, pero esto no quiere decir que no fuera necesario en 1949, ¿no? De hecho, se comentaba la disputa en torno al Premio Nacional de Literatura, digamos, ¿no? Se descarta a Borges justamente porque no nos representa. Y bueno, años después,
Stella lo que dice es: no hay nadie más representativo de nosotros que el propio Borges. Y entonces va repitiendo, por ejemplo, dice eterna, bueno, habla de cuestiones, son anhelos espontáneos, eterna y angustiosamente humanos. Dice que en el caso de Borges el mundo está cargado de vivencias humanas. Dice que su literatura formula de alguna manera una experiencia de la angustia del hombre frente al universo. Se dice, cuando observa sobre Emma Suns, dice que creemos en esa historia porque es algo humano, que lo que ocurre con Emma Suns es algo profundamente humano. Después también dice que quiero señalar una vez más la profunda fuerza humana del libro entero. Obviamente que entenderá Stella por humano, ¿no? Acá también es muy, muy complejo, pero sobreentendamos humano en el sentido más amplio, más general, por lo menos como antítesis de lo inhumano, ¿no? Se había pensado durante mucho tiempo, y realmente fue mucho tiempo, que la literatura de Borges era fría, era cerebral, en general inhumana. De hecho, eso se observa mucho en una encuesta. En el año 33 se hace una encuesta en la revista Megafon y se opina sobre Borges, ¿no? Y en ese momento no había escrito ficciones todavía, pero en realidad había escrito una pequeña ficción. Pero básicamente era conocido como poeta y ensayista. A nadie se le ocurre imaginar que Borges va a escribir ficción. Pero en general, digamos, incluso en los elogios, se lo elogia por su manejo del idioma, su manejo de la sintaxis, pero todos hablan también de cierta frialdad, cierto carácter inhumano que tendría la literatura de Borges. Así que entendamos muy ampliamente que Stella está hablando de la humanidad en un sentido muy, muy amplio para refutar eso que se opinaba y se decía de Borges. Ahí habría que ver, ¿no? si vale la pena o no pensar en la relación que hubo entre ellos, ¿no? Si el conocimiento personal de Stella Canto hacia Borges no hizo que ella necesitara hablar justamente de lo profundamente humano que era Borges y también su obra. Pero bueno, digamos que podemos pensar de alguna manera que habla de humanidad también en un sentido general, pero también yo creo que está muy marcado por el existencialismo. Me parece que hay ahí esa idea, digamos, la recurrencia en la angustia y ese tipo de cuestiones. Me parece que esta nota de 1949 nos propone, digamos, una lectura en clave humanístico-existencialista, algo así. Hay como evocaciones, digamos, que por momentos suena a Kierkegaard, por ejemplo, por momentos a Ortega, por momentos a Camus. Es una mezcla un poco heteróclita, pero de alguna manera ya es la voz de Stella, ya no es una entrevistadora de Borges, sino que ella toma ese extraordinario libro y lo define en una reseña extensa, muy notable, digamos, ¿no? Y vamos al tercer punto, que son algunos comentarios justamente sobre Borges a contraluz, que es un libro que no sé si ustedes conocen. Hay no sé, quizá sea una cosa mía, me llama la atención que el libro no esté reeditado, ¿no? No sé qué misterio hay ahí, si cuestiones de derechos o cosas así. Pero el libro tiene precios absurdos como libro usado, ¿no? En los mercados. Pero entiendo yo que es un libro que realmente vale la pena que se reedite. Y sin embargo, hay una edición española, una edición argentina, ya tiene muchos años. Después quizá anoté, no recuerdo ahora si anoté cuándo se publicó. Pero bueno, el libro tiene una primera parte que, digamos, un cierto tono biográfico, repasa un poco la vida de Borges, hasta que llega a una sección, que es la segunda mitad del libro, que es las claves y un anecdotario. En la primera parte cierra
con una colección de cartas. En realidad son postales que Borges le envió a Estela Canto en los años en que tuvieron un vínculo más o menos íntimo. Y entonces, por primera vez en ese libro se publicaban los textos y también la grafía del propio Borges en esas postales. Incluso algunas postales están escritas en la misma ciudad para la misma ciudad. O sea, a lo que a Borges le gustaba aparentemente escribir postales, ¿no? No importaba dónde fuera el destinatario, dónde estuviera, sino que le gustaba el formato postal, que parece interesante. Se ha vuelto muy complicado escribir postales porque tampoco se va al correo, pero como formato, ¿no? De hecho, hay un libro de Nicolás Helft que trabaja ese género en Borges, que es justamente la escritura de postales, ¿no? Bueno, dejando eso a un costado, la segunda parte del volumen, no porque la primera no lo sea, pero Estela es como lectora de Borges en el sentido de la vida de Borges, de la persona de Borges, ¿no? E incluso en aquellos tiempos en que tuvieron una relación muy cercana. La segunda parte se llama Las claves y un anecdotario. Y está encabezado por 2 epígrafes, que es importante porque son la manera en que ella va a leer la obra de Borges. Y que son muy distintos, me parece a mí, tanto a la reseña de Sur como a la entrevista. El primer epígrafe es de George Bernard Shaw. Dice: cuando un escritor es profundo, todas sus obras son confesiones, ¿no? Una especie de petición de principios, ¿no? Y ella misma dice: si yo tuviera razón, ¿no? Entonces, de alguna manera, ella va a leer, sobre todo los relatos de Borges, no tanto la poesía, los ensayos, pero sí los cuentos. Ella va a leer los cuentos como confesión personal. Ahora, esto habilita la interpretación. Va revisando algunos cuentos y entonces ofrece algún tipo de interpretación, porque en realidad todo escritor profundo en realidad se está confesando cuando escribe. La otra cita es del propio Borges, que ella copia al comienzo de esta segunda parte. Los actos son nuestro símbolo, ¿no? Los actos son nuestro símbolo. Y eso es importante, por eso habilita a que las anécdotas que ella va a ir contando, de alguna manera serían símbolo de la identidad borgiana. Entonces, con esas dos ideas, es como Estela desarrolla su lectura de Borges. Canto no discute, confía en estas 2 ideas, que si se escribe con profundidad, siempre uno confiesa, y por otro lado, que los actos son símbolo de cada uno de nosotros. Por lo tanto, ella dice: todo el tiempo indago la relación entre el hombre y su obra, explicando a esta, la obra, por aquel, el hombre, y a aquel, el hombre, por esta, la obra. Este es el mecanismo que ella elige para su lectura. Recupera esta idea de las 2 corrientes que ya había comentado en su reseña en Sur, esta idea, digamos, de una doble herencia, un linaje más criollo y uno más cosmopolita. Y su lectura de Borges es ecléctica. Por momentos es ideológica, la torpeza de Borges desde el punto de vista ideológico. Estela cree que buena parte de la torpeza ideológica viene por el entorno que rodea a Borges, es un entorno conservador, fuertemente endogámico, digamos, donde las ideas están fijadas y no se revisan nunca. Y eso para ella es una de las líneas para leer. También hace algunas observaciones, no diría de raigambre psicoanalítica, señalar traumas, obsesiones, ¿no? A veces hace lecturas en clave feminista, ¿no? Y entonces señala determinaciones machistas que van apareciendo en distintos cuentos de Borges. Con lo cual lo que quiero señalar es el eclecticismo de la lectura que hace Estela. Porque en un punto, en la reseña de Sur, ella
tiene que presentar de alguna manera como una crítica literaria, una persona que puede hacer una reseña con profundidad, con conocimiento, ¿no? No tiene nunca un paradigma teórico fuerte, ¿no? Esa reseña, yo le dije, la asociaría con el existencialismo, pero vagamente, no mucho más. Quizá por la insistencia en reclamar lo humano en Borges, ¿no? En cambio, en Borges a contraluz es mucho más marcado el eclecticismo. Es una mujer mucho más mayor, tiene más de 70 años, y no se preocupa por seguir un patrón de análisis, sino que frente a cada cuento hace las observaciones que le interesan. Para aquellos que no conozcan el libro, ella básicamente analiza 3 cuentos que están, según ella, dedicados a ella, que son el Zahir, el Aleph y la escritura del Dios. Por distintas razones, cuando analiza esos cuentos, ella aparece vinculada con esos 3 textos. También hace observaciones sobre biografía de Teodoro Isolo Cruz. Después, Funes el Memorioso, La Intrusa, El Sur y Hombre de la Esquina, ¿no? Este es el corpus que ella básicamente maneja. Entonces, aplica el paradigma que le interesa. Por momentos es más psicoanalítico, por momentos es fuertemente feminista, por momentos es ideológico. Lo que no aparece de alguna manera es esa clave existencial que yo les proponía. Ya no está la preocupación por hablar, digamos, de demoler el mito de Borges y su frialdad, etcétera, etcétera. Eso ya está consolidado, así que no es necesario repetir con eso. Pero de alguna manera, claro, aquella reseña la escribí a los 33 años. Y este libro, cuando ya se publica, tiene 75. Ha pasado mucho tiempo. Entonces, esa clave humanista quedó quizá anticuada. Y quizás es una mujer que ya confía mucho más en sí misma y entonces toma el modelo teórico que le interesa y uno diría que es una lectura de una persona culta. Una persona culta, muy buena lectora, muy bien formada y entonces lleva su análisis para donde le interesa. A veces en clave anecdótica, a veces trabajando algunos símbolos, pero básicamente es un libro que se define justamente por su eclecticismo. Hay muy pocas observaciones de carácter estético. Por ejemplo, en un momento escribe, el Zahir es literariamente uno de los cuentos menos logrados de Borges, ¿no? Son raras esos juicios de valor. Más bien ella prescinde de eso. Dice, por ejemplo, que Teodolina Villar, en el caso del Zahir, dice, esa caricatura apenas caricaturesca de señora argentina, hecha en 2 o 3 magníficos trazos, no carentes de malignidad. Pero en general no hace juicios de valor sobre los cuentos que me está comentando. Por eso les decía, no es una lectora especialista en Borges, ni mucho menos. Es una persona culta. Además, bueno, es una escritora, ¿no? La obra también, digamos, yo comenté las traducciones, pero básicamente también está la obra de ella, básicamente compuesta por cuentos y novelas. Por lo tanto, es una persona que efectivamente conoce el oficio. No abusa de eso tampoco, nunca lee como colega, aunque en su cabeza probablemente está el hecho de ser colega. Sabe, de alguna manera, ciertos problemas que plantea un texto, pero eso no lo comenta, ¿no? Yo creo que ella se apoya, digamos, de alguna manera en un capital personal, que fue una íntima amiga de Borges en un momento muy importante, donde quizás se escribieron los relatos decisivos, los que volvieron célebre a Borges. Estela Canto murió a los 78 años, apenas 1 o 2 cuadras de acá. Había nacido en 1916 y murió en 1994. Su hermano Patricio, muy importante para que acompañara el deseo de educación que siempre tuvo Estela Canto, casi su hermano Patricio, era apenas un poco menor y fue muy importante. Ella se apoyó mucho en su hermano para poder desarrollarse intelectualmente, leer libros de política, pero también de literatura. También su hermano era traductor. Su hermano murió a principios de 1989, que es el año en que se publica Borges a contraluz. Cuando murió, Patricio tenía 71 años
Estela tenía 73 y murió años después, en 1994. Estuvo enterrada en el cementerio de la Chacarita, pero su tumba fue removida por vencimiento de plazos. Nadie reclamó los restos de Estela Canto y entonces sus cenizas pasaron al osario común. Así que no hay ningún lugar del cementerio que identifique que ahí está enterrada Estela Canto. Nada más. Gracias. Hacemos el juego de las sillas. Buenas tardes. Bueno, trataré de ser un poco más breve de lo calculado porque estamos sobre la hora de cierre. O no, o esperan. Mi idea era pensar alrededor de Horacio González, lector de Borges, y partir de lo que es algo del modo de leer de Horacio, el modo de leer de Horacio González, y quizás que es un atributo de los modos, de lo que significa la lectura, ¿no? Leer es algo de un carácter conversacional, ¿no? Es entrar en diálogo. Se sabe que nadie rompe, como decía Bakhtin, por primera vez el silencio del universo, que cada vez que hablamos, nuestros enunciados están dialogando con muchos otros, jugando con muchos otros, siendo ecos, resonancias, discusiones, querellas con esos otros enunciados. Leer, de algún modo, es poner en situación esa conversación que es con mucho de lo anterior, ¿no? Y quizás Horacio González tuvo esa facultad de escribir como un lector, que es el lector que nunca simula que su pensamiento tiene la forma del monólogo, sino que claramente cuando escribe mostrando ese devenir conversacional, ¿no? Mostrando esa trama en la que leer, por ejemplo, a Borges es leer a Borges, pero también leer a quienes ya leyeron a Borges, leer a quienes Borges leyó. Es decir, que cada lectura, de algún modo, es meterse en una especie de palimpsesto o en una zona muy enmarañada, ¿no? Entonces, los modos en que Horacio González lee a Borges, diría que son esos modos en que nunca es una acción directa sobre Borges, sino que es Borges con todo lo que Borges traía ya con él, o todo lo que arrastraba el nombre de Borges en la tradición crítica e interpretativa argentina. Leer también para Horacio González fue siempre una operación crítica, ¿no? Una operación crítica en un sentido particular, que es la crítica como suspensión del juicio, no como aseveración de un juicio. Es decir, la crítica no como una clasificación que dice esto sí, esto no, sino la crítica como el momento en que se pone en suspenso el juicio para poder producir una interpretación, ¿no? Esa me parece que es la idea de crítica que se juega en sus textos y que se va a jugar muy fuertemente en su lectura sobre Borges. Y leer también es un modo de revivir los textos, ¿no? Es hacer jugar una resonancia que es una resonancia que quizás no les pertenecía a esos textos, que es hacerlos vivir en el roce de una interpretación, en el roce de lo inesperado también, ¿no? De lo casual, de lo que pueda aparecer en una estación de subte, ¿no? En un libro, ¿no? Incluso en lo inesperado que nos aparece en un libro que volvemos y que ya habíamos leído y no habíamos advertido eso que estaba en ese libro, ¿no? Nuestra experiencia como lectores, lectoras, es siempre esa, ¿no? Volver a un roce que nos puede develar lo que no sabíamos, no recordábamos y no sabíamos. Es, en algún sentido, leer, prestar atención a esas apariciones, ¿no? Ese modo de leer que se despliega en los libros de Horacio González y que era muy propio de sus intervenciones orales, ¿no? Quienes recuerdan cómo hablaba Horacio recordarán ese devenir que era una fiesta de enlaces, de asociaciones, de descubrimientos, ¿no? Que uno tenía la sensación cuando lo escuchaba o cuando lo leemos de que se deja llevar hacia un lugar que descubre que no sabía que estaba antes, ¿no? Y ese es, diríamos, es el género del ensayo, del ensayo, de la ensayística argentina con mucha fuerza y en Horacio adquiría todo eso, ese tono que les decía conversacional y dialógico,
sumido en una imagen. A mí me gusta mucho una imagen que él usaba de Lezama Lima, ¿no? Que tomaba una imagen de Lezama Lima que hablaba de Lezama para pensar la identidad americana del horno transmutativo. Bueno, la escritura del ensayo en González tiene algo de ese horno transmutativo, es decir, del lugar donde se meten, se mezclan, se funden, se conjugan una cantidad de cosas para producir un estilo. En esa conversación Borges es una parte central. En esa conversación, en ese horno, en esa acumulación gonzaliana, en esas capas, es absolutamente central. Y lo fue más aún cuando Horacio asumió la dirección de la Biblioteca Nacional, ¿no? Por eso el primer libro que quería mencionar para pensar esas lecturas de Borges es este libro, que es Historia de la Biblioteca Nacional. Es un libro que tiene un importante capítulo dedicado a Borges, porque es un libro en el que Horacio piensa, analiza y sitúa la propia gestión de una dirección de la Biblioteca Nacional como una empresa intelectual, es decir, como una empresa donde se va a poner en discusión cómo se comprende la cultura argentina. Es decir, dirigir una biblioteca no es solo definir a qué hora se entra y se sale, o si hay maquinitas de ingreso de personas o de clasificación de libros, sino fundamentalmente pensar lo que le interesaba al propio Borges, que era una cultura, cómo se transmitía, cómo se preservaba, con qué lengua se ponía en juego. Y es decir, pensar a fondo el pasado y el archivo. De eso se trataba, y este libro se trata de eso. Este es un libro de 2010 y se llama Historia de la Biblioteca Nacional, Estado de una polémica. Y esas dos palabras, ¿no? Estado y polémica. ¿No? Uno puede decir Estado de una polémica, pero también la polémica sobre el Estado. Y la cantidad de cuestiones que se abren ahí. La frase con la que se abre este libro, la primera frase es... tengo un problemón con los anteojos, la presbicia. Vieron que todos dispuestos acá de gusto, pero no me sirve ninguno. Un libro puede ser fruto de una conmoción repentina o de una demorada estadía en la intemperie. ¿No? Que un libro puede ser fruto de una demorada estadía en la intemperie, pero se escribe ese libro en la dirección de la Biblioteca Nacional, o sea, no exactamente en una intemperie, sino en un estado donde hay que resolver muchas cosas bajo esas patas de ese edificio, que a Borges no le había gustado nada ese edificio, y parte del capítulo dedicado a Borges en este libro es un capítulo que está muy reconstruido sobre la base de muchas reconstrucciones que hizo José Clemente, que era el segundo de Borges en la biblioteca, y también muy basado en las cosas que va comentando durante todo el larguísimo periodo que Borges fue director, las anotaciones en el Borges de Bioy, ¿no? Que hay muchísimo material sobre las conversaciones que fueron sosteniendo alrededor de la misma biblioteca. Pero les decía, a Borges no le gustaba nada ese edificio, y tanto es así que el edificio que estaba proyectado, que es el que hoy conocemos, ¿no? Le gustaba el edificio de la calle México, no el edificio del que está en Agüero en Agüero al 2500, y cuando hablaba del creador, arquitecto, diseñador de ese edificio, lo llamaba Florindo Testa, ¿no? En vez de Clorindo Testa, Florindo Testa, en ese gesto borgiano que era el gesto de la injuria, ¿no? que rápidamente era un gesto gracioso e injuriante, con el cual destituía el nombre del arquitecto para mostrar que todos sus resquemores frente al edificio. Bueno, les decía, Horacio toma mucho a Clemente, toma mucho a Bioy, esas anotaciones de Bioy, y dice algo sobre el Borges de Bioy que es muy significativo. Dice, el libro es una historia de la amistad, pero sometida a un régimen de melancolía y escarnio, ¿no? Agregaría esta frase a lo que habías leído vos, porque efectivamente hay melancolía y hay escarnio en el modo en que Bioy está pensando esa figura con todas las tensiones polémicas y amorosas que tuvo. Bueno, dentro de este libro, y lo que encuentra ahí en ese libro es los muchos modos de la conspiración con los que Borges trataba de situarse frente a las condiciones políticas, y fundamentalmente ese hilo, que es el que me quiero detener, que es ese hilo que hace complejo el abordar la figura de Borges desde la perspectiva de Horacio, que es el antiperonismo de Borges.
Es decir, ese Borges que fundamentalmente se definía como un adversario muy recalcitrante, y lo que aparece en el libro de Bioy, en las anotaciones de Bioy, es clarísimo, como un conspirador, como alguien que festeja las matanzas de José León Suárez o el fusilamiento de Valle, digamos, como alguien que no tiembla ante tomar las posiciones más reaccionarias con respecto al movimiento popular. Bueno, Horacio pone una anécdota de que allí, en el libro de Historia de la Biblioteca, que en 1973, ¿no? Primavera camporista, un grupo de jóvenes peronistas setentistas lo ve a Borges en la calle cuando está yendo a una manifestación, ¿no? La fiesta del monstruo está en el fondo de este juego, en el trasfondo de esto, pero lo ven a Borges y en vez de atacarlo, decirle algo, le empiezan a cantar Borges y Perón, un solo corazón. La escena es genial y Borges va y se la cuenta a Bioy y le dice: miren, me hicieron esto, me cantaron Borges y Perón, un solo corazón. Y Horacio se detiene y dice, bueno, algo había de parecido, ¿no? ¿Qué había de parecido? Pero eran las dos simbologías mayores del momento en el 73. Y algo pensaron esos pibes de que se podían juntar. Y juntar, dice Horacio, el Perón con su sentencia sobre el destino y el padecer sereno, y Borges sobre la eternidad y lo inhallable de las experiencias reales. Dicho así, se parecen, ¿no? Y se parecen tanto, digamos, como dos caras, dos duelistas, para usar una imagen borgiana, dos duelistas borgianos o clausevianos, ¿no? En 1981, unos años después de esta escena, David Viñas iba a publicar en el tomo de los tiempos modernos, la revista de Sartre, que le habían pedido a César Fernández Moreno que arme un número sobre la Argentina en relación a lo que estaba pasando con el terrorismo de Estado, y Viñas, con el seudónimo Antonio Cairó, publicó un artículo que se llamaba Borges y Perón. Y Borges y Perón, cumpliendo un eco que quizás David Viñas no sabía de lo que había ocurrido en esa calle, pero venía a poner lo mismo y venía a decir, ¿por qué Borges y Perón? Decía Viñas, porque en ambos son esencialistas y excluyen la historia. Miren el modo en que iba a encontrar esa conjunción. Bueno, para Horacio, perseguir una comprensión de la Argentina y fundamentalmente de una institución como la biblioteca y también con los movimientos políticos que la atraviesan, requiere pensar a Borges. Y casi 10 años después, va a ser un libro enteramente sobre Borges. En todos los libros de Horacio aparece Borges, quiero decir, pero escribe en 2019 que se llama Borges, los pueblos bárbaros. Para detenerse en un recorrido sobre las distintas ficciones borgianas y se pregunta cómo pensar a Borges cuando todo el mundo ya habla de él. ¿No? Un poco ese recorrido, ¿cómo hacemos cuando ya hay tanto dicho, tanto imaginado, tanto pensado sobre Borges, pero también cómo cuando Borges ya se ha constituido en un personaje público, que ese es el Borges que afrontamos ahora también, ¿no? Y donde hay Horacio lo que dice es, y donde hay un cuidado desapego entre la catedral literaria que erige Borges con retazos de iglesias abandonadas y las actuaciones de la persona pública que compuso Borges para un uso extraordinario de su figura ciega. Ahí hay un señalamiento que me parece que es fundamental, ¿no? Tenemos por un lado esa catedral literaria, ese conjunto, esa obra que volvemos a leer sistemáticamente y casi como lectores siempre asombrados o lectoras asombradas, y por otro lado esa otra figura, que era la figura que también conocemos mucho, que es la figura del Borges de las entrevistas, del Borges de la televisión, del Borges ironista, del Borges que nos divierte seguir viendo en redes, digamos. Bueno, ¿qué hacemos? Y Horacio un poco se pregunta eso, también para pensar en esa fisura entre la figura pública, el Borges que declara, y el Borges que escribe sus ficciones, pensar la relación con el peronismo, ¿no? Por eso pensar los pueblos bárbaros va a ser pensar cómo aparecen esos pueblos en las distintas ficciones de Borges y fundamentalmente en un arco que va desde el informe de Brody, ¿no? Que es un texto que le interesaba muy especialmente a Horacio, pasando por la historia del guerrero y la cautiva, digamos, que es donde aparece con otro matiz,
a ese texto que mencioné al pasar hace un rato, que es La fiesta del monstruo, escrita junto con Bioy Casares, ¿no? Para mostrar en esa construcción que va a estar haciendo Horacio el pasaje entre un modo de tratar, cuando se trata del informe de Brody, un pueblo ficcional, los yahoos, alejados, inventados, un modo de tratarlos casi con el relativismo cultural a lo Lévi-Strauss, ¿no? Es un texto que no se priva de terminar con las contemplaciones después de describir un pueblo que sumido en costumbres muy diferentes a las que conocemos, no se priva de decir, sin embargo, como nosotros creían en que había reyes y como los griegos creían en la poesía. Es decir, después de describir el pueblo que imagina el más bárbaro del orbe, va a decir que finalmente no eran tan lejanos de los griegos ni tan lejanos que nosotros, de nuestras propias experiencias. Pero eso, o cuando piensa en Historia del guerrero y la cautiva, lo que está pensando es una estructura en la que civilización y barbarie son planos en los que las figuras se pueden intercambiar, ¿no? Y son todas historias de lo mismo, ¿no? Drogfull fascinado con la ciudad, que cambia de bando, y la cautiva inglesa, que decide finalmente quedarse en las tolderías, ¿no? ¿Por qué son equivalentes esos lugares? Bueno, esa equivalencia no es una equivalencia posible cuando pensamos para Borges y Bioy en La fiesta del monstruo en la carnalidad del peronismo. Ahí no hay equivalencia, no hay estructura que se invierta, no hay tampoco relativismo cultural, hay absoluta y pura condena. Y ahí lo que aparece un modo de considerarlo que es a la vez farsesco y asesino, ¿no? Ese es el tono. Entonces, Borges, lo que está diciendo Horacio, mucho más sutilmente lo que lo voy a decir ahora, es si de algo carece Borges cuando se trata de la política argentina, es de relativismo cultural, ¿no? Ahí se acabó todo. Y se acabó todo para reemplazar eso con un tono de una mofa que es despectiva, que es injuriante, y donde se encarna de tal modo que va a decir Horacio, Borges se convierte en comediante y mártir. Está usando una imagen de Sartre para pensar a Jean Genet, comediante y mártir de sus propios hallazgos literarios. Es decir, no puede terminar de ser consecuente con aquello mismo que inventó. Bueno, este libro, o este modo de tratarlo a Borges en esos puntos, está tratando también lo que causa hilaridad de Borges. Tomando una imagen que es muy importante para Horacio en este libro, que es una hipótesis de Alan Pauls, donde Pauls dice hay que recuperar la risa en Borges, hay que recuperar la hilaridad de los textos de Borges. Y este libro es un libro donde todo el tiempo nos lleva a pensar qué es lo que causa risa y cómo Borges va causando risa de distintos modos. No al modo de lo que de Michel Foucault, ¿no? Cuando recupera a Borges en el sentido de las clasificaciones absurdas, sino más bien es un tipo de humor con el que escribe Horacio, que es un humor del Marx del 18 Brumario, un poco irónico sobre las propias figuras que analiza y que pone en situación. Para terminar, quería decir ese lugar en que se sitúa ese humor o lo que significa. Porque el libro es el libro que se escribe como eco de aquel canto Borges y Perón, ¿no? Es el libro que se escribe como una resonancia de volver a pensar juntos Borges en relación al peronismo. Como cuando escribió González Perón, Reflejos de una vida, también estaba pensando a Borges. Vuelve a insistir sobre ese punto, ¿no? De volver a pensar en esos dos duelistas, en esas dos figuras, para ver qué dicen sobre la verdad oculta del cual el otro está privado, pero pensarlos, y por eso creo que es el eco de ese viejo canto en la calle, pensarlos a dos nombres que están muy sacralizados, pensarlos sin liturgias sacralizantes, ¿no? Pensarlo de un modo irreverente, ¿no? De un modo irónico. Cuando Horacio renunció a la dirección de la Biblioteca Nacional, diciembre del 2015, lo sucedió alguien que se decía lector de Borges, porque Alberto Mangel, y que hacía de haberle leído textos a Borges, cuando Borges estaba ciego, un elemento central de su currículum.
Y tenía sobre la memoria de Borges una relación muy reverencial y cerrada. Mientras Horacio cuenta en este libro una anécdota con la que quiero cerrar, que es que siendo un joven estudiante de Filosofía y Letras, y supongo que sería ahí por el 73-74, con otros jóvenes militantes, habían matado a otros militantes, entonces los jóvenes querían llamar a una asamblea, a marchar, a movilizar por los militantes muertos. Entonces entraron al aula donde estaba Borges dando clase y le dijeron: profesor, como nos dicen los estudiantes cuando estamos dando una clase y necesitan llamar a movilizaciones, profesora, me deja un ratito, 2 minutos para hablar con los estudiantes. Bueno, le habrán dicho algo así y le dijeron: queremos llamar a una movilización por la muerte de, y no me acuerdo los nombres de estos 2 militantes. Y Borges, en vez de decirle cordialmente: bueno, muchachos, hablen, agarró el bastón y lo sacó corriendo con el bastón. Esa interrupción, es una interrupción tremenda, ¿no? El Borges que se volvió ahí el compadrito del cuchillo, ¿no? Que encontró en el bastón la fuerza para atacar a los que venían a interrumpir el hecho sacrosanto de la clase. Bueno, Horacio, me parece que me gusta esa escena, como la escena de los jóvenes que le cantaban a Borges y Perón, porque hay algo en ese gesto de interrumpir la sacralización, ¿no? De interrumpir los modos en que leemos, los modos de leer tan ritualizados, para volver a leer de otro modo, ¿no? Más risueños, más enojados, más polémicos, más deslumbrados también y más amorosos con Borges, ¿no? Sacarlo de los moldes para volver a traerlo a esa proximidad donde a veces nos podemos pelear mucho, interrumpirlo y nos puede tirar con el bastón por la cabeza, ¿no? Hecho literatura. Bueno, me parece que hoy, que en estos días que la cultura entera está en riesgo, no podemos obviar que nuestra cultura está en riesgo y que está juzgada como artefacto inútil por muchas de las personas que hablan sobre el destino de este país. Leer a Borges y leer a González leyendo a Borges, me parece que no se puede hacer sin temor, ¿no? Para usar la expresión de Martínez Estrada, ¿qué significa leer, ¿no? Se los lee y se los lee con temor. Y se los lee con temor por lo que nos espera, por el futuro, pero también diría, se los lee, en mi caso, con muchísima alegría, porque están esos textos ahí todavía para seguir pensando el país y lo que significa. Así que muchas gracias.